La Gran Peste de 1453 es uno de los episodios más trágicos y destructivos en la historia de la humanidad. Aunque muchas veces se asocia con el brote de peste ocurrido en el siglo XIV, esta epidemia, que se reactivó en 1453, fue una de las últimas olas de la peste bubónica que devastó Europa y otras partes del mundo. Para entender el impacto de esta epidemia, es crucial explorar sus orígenes, las consecuencias sociales, económicas y culturales, y cómo cambió el curso de la historia. La peste bubónica, también conocida como la peste negra, fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmite principalmente a través de las pulgas de las ratas. Aunque la peste se había propagado en varios brotes desde 1347, el brote de 1453 fue significativo por su intensidad y la rapidez con que se extendió, afectando no solo a Europa, sino también al cercano Oriente y Asia. El impacto de la peste en la población fue devastador. En algunas regiones, hasta un 60% de la población pereció debido a la enfermedad, y las ciudades quedaron prácticamente vacías. Las calles de ciudades como Venecia, Roma o Milán se llenaron de cadáveres, ya que la gente moría rápidamente y no había suficiente mano de obra para enterrarlos. Muchos de los muertos fueron simplemente abandonados en las calles, lo que generó una crisis social y de higiene pública. Además de la cantidad de muertes, la peste afectó enormemente el funcionamiento de las sociedades medievales. Las estructuras políticas y sociales se vieron desbordadas, ya que la peste no discriminaba, ricos y pobres, hombres y mujeres, todos fueron víctimas. En algunos lugares, los monarcas y autoridades locales se vieron obligados a tomar medidas extremas, como aislar a las personas en cuarentena, limitar las interacciones sociales o incluso imponer restricciones en el comercio. El miedo a la peste fue indescriptible. La enfermedad parecía surgir de la nada y atacaba a las personas sin previo aviso. A medida que el número de muertos aumentaba, las personas comenzaron a recurrir a explicaciones sobrenaturales para entender el brote. La religión jugó un papel importante en la forma en que las personas interpretaron la peste. En algunos lugares, se culpaba a los judíos, acusándolos de envenenar los pozos de agua, lo que provocó persecuciones masivas. Las prácticas religiosas como las procesiones penitenciales se convirtieron en rituales comunes en muchas ciudades. Las personas buscaban la protección de santos y divinidades, rezaban con fervor y algunos incluso creían que la peste era un castigo divino por los pecados cometidos. A su vez, el uso de amuletos, hierbas y otros remedios populares también fue común, aunque ninguno tuvo eficacia contra la enfermedad. El impacto económico de la peste fue tremendo. Con una gran parte de la población muerta, la producción agrícola y la industria se vieron gravemente afectadas. La escasez de mano de obra llevó a un aumento de los salarios, pero también a una caída en la productividad, lo que a su vez afectó las economías locales y regionales. La estructura feudal se vio alterada, ya que la disminución de la población obligó a los señores feudales a hacer concesiones a los campesinos, quienes comenzaron a negociar mejores condiciones laborales a medida que su valor aumentaba debido a la falta de mano de obra. En algunas regiones, los campesinos lograron obtener más libertad y mejores derechos, lo que contribuyó a la transformación social de la Edad Media. A largo plazo, la escasez de población también llevó a una mayor urbanización, ya que muchas personas abandonaron las zonas rurales en busca de mejores oportunidades en las ciudades. Esta migración impulsó la expansión de las ciudades y el crecimiento del comercio, lo que a su vez ayudó a la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. La llegada de la Gran Peste a Europa desde Crimea está estrechamente vinculada con las rutas comerciales y los movimientos militares en el siglo XIV. La peste, causada por la bacteria Yersinia pestis, se propagó a través de las pulgas de las ratas, que a su vez eran transportadas por los barcos mercantes y las tropas en su viaje por Europa, Asia y África. A continuación te explico cómo ocurrió este proceso de transmisión de la peste desde Crimea hacia Europa. La peste bubónica tiene sus raíces en Asia Central, donde se cree que comenzó varios siglos antes del brote de 1347. La enfermedad se propagó en diversas oleadas hacia las regiones vecinas, llegando a las costas del Mar Negro, en lo que hoy conocemos como la península de Crimea, al sur de Ucrania, alrededor del año 1347. Un evento crucial para la llegada de la peste a Europa fue el sitio de Kaffa, hoy Feodosia, en Crimea. Kaffa era una ciudad portuaria controlada por la República de Génova y era un importante centro de comercio entre Asia y Europa. En 1347,
el ejército del Khan de la Horda Dorada, Jani Beg, sitió la ciudad. En el marco de este conflicto, los soldados de la Horda Dorada comenzaron a caer gravemente enfermos debido a la peste. Ante la alta mortalidad, los invasores utilizaron tácticas desesperadas. Se dice que lanzaron cadáveres infectados con la peste dentro de las murallas de Kaffa, con la esperanza de contagiar a los defensores de la ciudad. La peste se expandió rápidamente a través de las rutas comerciales, especialmente las marítimas. Los comerciantes genoveses, que estaban en Kaffa, se vieron atrapados por el brote de peste, pero muchos lograron escapar a otros puertos del Mar Negro y el Mediterráneo, llevándose consigo la enfermedad. Las ratas y pulgas infectadas que viajaban a bordo de los barcos mercantes fueron clave en la propagación de la peste a través de Europa. Los barcos comerciales genoveses, que salían de Kaffa, llegaron a Mesina, en Sicilia, en octubre de 1347. Cuando los habitantes del puerto vieron que los barcos llegaban con la tripulación enferma y los cadáveres a bordo, rápidamente comprendieron que algo grave estaba sucediendo. Los barcos fueron puestos en cuarentena, pero ya era demasiado tarde. Los habitantes de Mesina, al entrar en contacto con los infectados, comenzaron a enfermar rápidamente. En pocas semanas, la peste se había extendido por toda la isla de Sicilia y, desde allí, comenzó a moverse hacia el resto de Italia. Desde Sicilia, la peste avanzó rápidamente hacia Nápoles, Roma, y finalmente a Florencia y Venecia, donde las rutas comerciales y la densa población facilitaron la rápida propagación del brote. De Italia, la enfermedad se extendió a Francia y España y luego a otras partes de Europa, como Inglaterra y Alemania. En el norte de Europa, la peste llegó a través de las rutas comerciales fluviales y la interacción con viajeros y comerciantes infectados. La peste bubónica se transmitía principalmente a través de las pulgas de las ratas infectadas, pero también podía propagarse por el contacto directo con fluidos corporales de las personas infectadas. Las ratas negras eran las principales portadoras de las pulgas y los barcos mercantes de la época, que transportaban mercancías a través de los puertos, proporcionaban un caldo de cultivo ideal para su propagación. La llegada de la peste a Europa provocó una de las pandemias más devastadoras de la historia. En cuestión de meses, la peste arrasó con poblaciones enteras. Se estima que entre el 25% y el 60% de la población europea murió a causa de la enfermedad. Las ciudades y pueblos quedaron desiertos, las economías colapsaron y las estructuras sociales tradicionales se vieron profundamente afectadas. La peste también cambió la forma en que las personas entendían el mundo. La falta de explicaciones científicas y médicas para la rápida propagación de la enfermedad llevó a la adopción de teorías místicas y religiosas. Algunos creían que la peste era un castigo divino, lo que causó persecuciones, como las de los judíos, a quienes se culpaba de propagar la enfermedad. En resumen, la Gran Peste llegó a Europa a través de Crimea, gracias a la conexión entre el comercio y las rutas militares. Desde allí, se propagó rápidamente a través de las costas del Mediterráneo, afectando a Italia primero y luego expandiéndose a toda Europa. Este brote de peste no solo cambió el curso de la historia europea, sino que también dejó un impacto profundo en la medicina, la religión y la estructura social de la época. Si le ha gustado mi canal puede encontrar otras interesantes historias de difusión de arte e historia en mi canal, Frank Fernández Historia, de YouTube.